Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, pase a vosotros. Tomen su lugar. También invitamos a las personas que a través del internet nos ven en estos momentos para que se unan en este hermoso estudio de Escuela Sabática, en el cual vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, cuyo título es ¿cuál es? ¿Cuál es el título de la lección que nos corresponde el día de hoy? La verdadera Biblia, exactamente. ¿Y por qué estamos tan seguros que es la verdadera Biblia? ¿Cómo podemos afirmarlo? Es inspiración divina. Porque es inspiración divina, ¿por qué más? Porque no se contradice. Porque no se contradice, ¿por qué más? Pero lo más hermoso que tiene, porque es nuestro manual de vida, es el que nos ha dado la felicidad, es el que nos ha enseñado a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, y por lo cual en este día hermoso estamos agradecidos por esa gran bendición que Dios nos da, de habernos rescatado de cuando vivíamos allá afuera en el mundo, en el pecado, y que al haber conocido su hermosa palabra, ¿no?, nos damos cuenta que el verdadero camino de la vida, del amor y de la felicidad está aquí en este libro sagrado. Por eso decimos con confianza, estamos estudiando la verdadera Biblia. No hay ningún otro libro que se pueda comparar con la grandeza de este hermoso libro. Por eso vamos a repetir 3 veces nuestro versículo de memoria. ¿Y qué dice nuestro versículo de memoria todos juntos? Él Y Él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Nuevamente lo volvemos a repetir. Y Él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Nuevamente, y Él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Nuevamente, y Él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Y si es necesario, esta orden que nos da, dice, necesario es que otra vez, ¿por qué? Porque a través de la historia hemos visto cómo este libro sagrado fue en generaciones enseñado. Entonces, y este mensaje que se da en Apocalipsis 10:11 también es actualmente para la iglesia de Dios, que es necesario que otra vez nosotros profeticemos sobre la verdad, porque la mayoría de la gente allá afuera vive en ignorancia, rechaza la verdad de nuestro Dios, rechaza la enseñanza de este libro hermoso. Nosotros en alguna ocasión llegamos a hacerlo por ignorancia, pero ahora que lo abrazamos, sabemos que aquí está el verdadero camino de la felicidad, que es el amor genuino de Dios, y que nos da esa fe y esa confianza que nunca nos abandona, que siempre sentimos su presencia a nuestro lado. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Bueno, a ver, vamos a... ¿Quién quiere repetirlo? Es un versículo muy cortito.
Y él me dice, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11, amén. Dice, y él me dice, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11, amén. Amén. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11, amén. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11, amén. Y él me dice, necesario es que profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11, amén. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11, amén. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11, amén. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Y fíjense algo que tenemos que resaltar. Dice, necesario es que otra vez profetices, dice, a muchos. No nomás a la iglesia de Dios, sino a muchos. Es una misión que tenemos que emprender, de salir a las calles, así como lo hacen otras religiones que hablan mentiras. Y nosotros como iglesia de Dios tenemos esa gran responsabilidad de ir y si a ellos no les da miedo salir a la calle a decir mentiras, pues a nosotros no tenemos que tener miedo de salir a decir la verdad. Y para eso tenemos que prepararnos. ¿Por qué nos da miedo? Porque precisamente nos sentimos inseguros. La inseguridad nos paraliza, no nos permite precisamente tener ese valor, esforzarnos, como dice Josué 1:7, mira que te demando que te esfuerces y que seas valiente. Sabemos que el poder de Dios está con nosotros, porque vamos a salir a decir la verdad, no mentiras. Y si la gente que tiene mentiras tiene esa fuerza, tiene ese valor, no se apena por decir las cosas hermosas de nuestro Dios, con mayor razón nosotros. Entonces, precisamente, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Entonces esa revelación se nos está dando en esta hora, en este momento, en el día sagrado, de decirnos, ¿no? Es necesario que salgas y que profetices a muchos, y no nomás a la gente, sino dice a los gobernantes, a los reyes.
dice, y a muchas lenguas, con trabajo sabemos hablar nuestro idioma, pero el que conoce otro idioma, pues puede utilizar esa bendición, esa facultad que tiene para poder dirigirse a aquellas personas que vienen de otros lados, que son extranjeros. Y es una gran oportunidad y una gran bendición que Dios nos da. Vamos a entrar al contenido. ¿Alguien quiere leer la primera parte? Nuestro hermano Antonio. Gracias, hermano. Dice el contenido así. Los pretextos y evasivas para no leer y creer a la Biblia son muchos, empezando porque dicen que si no es la Biblia verdadera o la original, no debe leerse ni creerse. Pero ¿cuál es la Biblia verdadera? Los que no saben dicen que la Biblia verdadera es la Vulgata Latina. Eso es imposible, porque la Biblia verdadera es la hebrea, refiriéndonos a lo que se llama Antiguo Testamento, y en lo que se refiere al Nuevo Testamento tiene que ser el Nuevo Testamento griego, por lo cual la Vulgata Latina no es la verdadera o original. Esta es solo una traducción hecha a fines del siglo IV por Jerónimo, basándose en el canon judío de Yavne. Para la traducción del Antiguo Testamento y en el griego, para el Nuevo Testamento se empezó a llamar Vulgata Latina. Hasta el siglo XIII, el primero en llamarla así fue Rogerio Bacon. Hasta el siglo XIV, todas las copias se hacían a mano. Por esta razón recibían el nombre de manuscritos. Hasta ahí, hermano. Amén. Fíjense lo que hablábamos, dice, los pretextos y evasivas para no leer y creer a la Biblia son muchos. Y como decía nuestro texto de memoria, es necesario, porque desafortunadamente existen 4 países en los cuales hay mucho analfabetismo, mucha pobreza. ¿Y saben cuáles son? Cuba, Haití, México, ¿sí? Y Centroamérica. ¿Por qué? Porque precisamente no leemos. Es una tristeza ver mis compañeros en la universidad que leen peor que un niño de primer año. Y siempre a cada rato les estoy corrige. Y siempre diciéndoles, ¿quieres aprender a leer? Lee la Biblia. Es tu principal manual que te va a enseñar la ortografía, te va a enseñar la pronunciación, porque no es posible que a esta altura, tener una especialidad, no sepas leer. Y así sucede. Como dice, los pretextos y evasivas para no leer y creer a la Biblia son muchos. Si los de adentro ponemos pretextos, imagínense los de afuera, peor. Y como sigue diciendo que si no es la Biblia verdadera original, no debe leerse ni creerse. Pero ¿cuál es la Biblia verdadera? Los que no saben dicen que la Biblia verdadera es la Vulgata Latina.
Es imposible porque la Biblia verdadera es la hebrea, refiriéndonos a lo que se llama Antiguo Testamento. Y en lo que se refiere al Nuevo Testamento tiene que ser el Nuevo Testamento griego, por lo cual la Vulgata latina no es la verdadera ni la original. Que se nos ha enseñado aquí en la Iglesia de Dios a través de estos hermosos folletos que nuestro hermano hizo el favor de investigar y imprimirlos, y dándonos la facilidad de poder comprenderlos, que son cortos pero tienen una enseñanza muy importante para nosotros como Iglesia de Dios, que este libro sagrado, lo que es el Antiguo Testamento, porque antes no se estudiaba con el Nuevo, fue escrito a lo largo de ¿qué? De un extenso periodo, entre los siglos XIII y segundo antes de nuestro Señor Jesucristo, con tradiciones orales anteriores y revisiones finales realizadas incluso después del exilio en Babilonia, en el siglo V antes de Cristo. Aproximadamente, ¿en cuántos años fue escrito esto? Entre 800 y 1000 años. No fue algo que se haya dado así rápidamente. Y dice, incluso después del exilio. ¿Y qué significa la palabra exilio? Exilio. Ser transportados a otro. Sí, ser transportado. Es una separación forzosa o voluntaria de una persona de su tierra natal o lugar de residencia, generalmente motivada por razones políticas, de seguridad o supervivencia. Implica vivir lejos del hogar bajo la imposibilidad de regresar por amenazas de cárcel o muerte, siendo un caso de migración forzada. Y aún así, dice que incluso después del exilio de Babilonia, se siguió escribiendo las escrituras hebreas, que son importantes, que hemos ido aprendiendo a través del estudio, ¿no? Y por lo cual, la mayoría de la gente que no estudia dice que la Biblia de verdadera es la Vulgata latina. Y nos sigue diciendo, es imposible porque la Biblia de verdadera es la hebrea, refiriéndose a lo que se llama Antiguo Testamento, y en lo que se refiere al Nuevo Testamento, tiene que ser el Nuevo Testamento griego. Por lo cual, la Vulgata latina no es la verdadera ni original. Y porque sabemos que no fue escrita, como menciona aquí, que fue entre los siglos del XIII al segundo antes de nuestro Señor Jesucristo. Y la Vulgata latina, ¿en qué tiempo fue escrita? Hay una gran diferencia entre una y otra. Y la Vulgata latina, como hemos aprendido, fue una traducción del hebreo al griego y del griego al latín. Entonces, por eso tenemos la seguridad y la confianza de que no es así. Sigue diciendo aquí, dice, esto no es solo una traducción hecha a fines del siglo IV. Dice, en lo que se refiere al Nuevo Testamento, tiene que ser el Nuevo Testamento griego, por lo cual la Vulgata latina no es la verdadera original. Esta solo es una traducción hecha a fines del siglo IV por Jerónimo, basándose en el canon judío de Yavne para la traducción del Antiguo Testamento y en el griego para el Nuevo Testamento.
y se empezó a llamar la Vulgata Latina. Porque sigue diciendo en el siglo IV por Jerónimo, basándose en el canon judío de Yavne. Si recuerdan, ¿por qué se llamaba en el canon judío de Yavne? ¿Sí se acuerdan dónde se dio ese lugar? En las lecciones pasadas yo ya se los había recordado. ¿Sí recuerdan? Sí. Porque Yavne era una ciudad que se encontraba en la costera central, al sur de Israel, a unos 15 kilómetros de Haifa, lo que conocemos actualmente como Tel Aviv. Históricamente, un asentamiento judío, tras convertirse en el centro del Sanedrín, tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, destruido por Tito, el emperador romano. Y se le llama así se le llama el canon. ¿Por qué? Porque fue la última revisión que se dio por ese Consejo Supremo de sabios judíos que eran los encargados de decidir los asuntos de Estado y de religión. Entonces, en ese canon de Yavne, que ya se le dio el nombre como Escrituras Hebreas, y de escrituras griegas, que fue esa revisión que se dio precisamente en el año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70, por Tito, el emperador romano. Entonces el Consejo Supremo se reunía en esa ciudad, y ahí fue donde se tomó precisamente la decisión de conformar precisamente nuestro libro. Entonces estos son datos históricos que nos enseñan que verdaderamente estamos estudiando la verdadera Biblia, y no como dicen, ¿no?, que le llaman la verdadera Biblia a la Vulgata Latina. Hay una gran diferencia entre uno y otro, y no fue tomada esa decisión como por Jerónimo, autorizado por el emperador romano Damaso, que digan, no fue emperador, por Damaso. Entonces él fue el que autorizó que Jerónimo escribiera lo que se conoce ahora como el canon, la Vulgata Latina. ¿Hasta aquí algún comentario? Nuestro hermano quería hablar. Sí, pues aquí estamos viendo esa parte que, bueno, empieza diciendo el contenido, que hay muchos pretextos, ¿no?, para estudiar la Biblia, y aún entre los que ya, por así decirlo, conocen y que tienen de alguna manera el sentido, ¿no?, de las Escrituras, pero hay algunos otros que incluso más allá dicen, la Biblia no, y ponen pretextos de las que hubieron hombres, son mitos, son cosas que no se pueden comprobar que existieron, o cómo saber si es real, y a veces se le da más credibilidad a otro tipo de libros, a otros escritos, y que de alguna manera hasta apenas tiene algunos días que veía una publicación en redes sociales que decían, ¿cómo quieren que creamos en la Biblia si son fábulas, son mitos? Dice, como que una serpiente hablando, ¿no? Y empezó a decir varias cosas.
pero leen libros de mitologías o de fantasmas o de otras cosas y sí se cree, ¿no? Pero aún así ya entre lo que está, dijéramos, ya de los que conocemos o quienes ya nos adentramos un poco más al estudio de la Biblia, llega a haber aún ciertas dudas de decir, ¿y cuál Biblia, cuál versión, por qué se lee? Y hay así, ¿no? ¿Cuál es la buena? Y hay quien dice, pues la Biblia latina, hay quien dice que ya para lo latino, pues la King James, ¿no? Entonces se da ciertas o se le da más credibilidad a ciertas traducciones, ¿no? Como estamos estudiando en los domingos con el ministerio, que en ese escrito que estamos leyendo hay quien dice que le da mucha credibilidad a Torres Amat, siendo que es una versión muy popular. Y así se van, ¿no?, con esas creencias, pero precisamente tanto esto que estamos estudiando y que hay datos históricos que nos confirman, ¿no? En la lección pasada, por ejemplo, vimos las leyes, ¿no?, de la gramática y de la escritura, de cómo se fue conservando. Entonces hay indicios de que sí hubo algo, cuando estudiamos también sobre la Septuaginta, por ejemplo, que también consideremos que la Septuaginta fue traducida por judíos, por el pueblo, y que estuvieron separados. O sea, aquellos varones no se pusieron de acuerdo para ir traduciendo, sino que de forma independiente hicieron la traducción y coincidieron, precisamente porque se respetaban todas esas leyes gramaticales y porque se conocía, ¿no?, el sentido literario. Después de ahí obviamente sí se agregó más escritura, los demás libros, pero de ahí donde sale precisamente la Vulgata latina, donde no nada más se incluyeron más libros canónicos, sino también deuterocanónicos o apócrifos. Pero ya aquí, como lo que se está estudiando ahorita precisamente en esto, lo que es la verdadera Biblia, precisamente ya en el primer siglo se da esta confirmación, ¿no? Se da esa confirmación de cuáles eran los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Repito, hay quien dice, o bueno, aquí lo estamos leyendo, quien dice, la hebrea es la original. Les mostraba yo que ahí traigo, ¿no?, la Biblia hebrea, el Tanaj, y precisamente ya ese nombre de Tanaj y la división de Torah, Nevi'im y Kektuvim precisamente fue realizado en este tiempo también, sí, y esos nombres que se le fueron considerando ya como ciertas divisiones. Entonces, por el momento no me acuerdo, hermano, si estaba el hermano Rodolfo cuando estamos platicando acerca de esto, precisamente de que a veces hay quien dice, ¿por qué se hace caso a una versión o a otra si alguna es católica? Y si el católico interviene en algo, ya no hay que hacerle caso. Entonces a veces podemos caer en contradicción, en incongruencia de decir, entonces no vamos a aceptar ninguna Biblia. Y hay hermanos que dicen, no, es que debe ser completamente en hebreo, y el Nuevo Testamento también se escribió en hebreo, y se busca Biblias o Nuevos Testamentos en hebreo, pero ahí hay que tener también ese cuidado, porque hemos estudiado cómo se fue conformando la Biblia, y a veces pues pasa esta equivocación de algunos hermanos que al creer que todo es en hebreo, pues se van hacia otras tendencias, ¿no? También, y entonces lo que hemos estado estudiando, ciertos datos históricos también, ciertos datos escriturales, y lo que hemos conservado de la enseñanza de los ministros, sabemos que entonces la Biblia que tenemos sí tiene, ¿no?, la enseñanza que viene, que a lo mejor de repente ya en la transliteración, a lo mejor alguna palabra, alguna expresión, y mayormente cuando son correcciones, se le llama correcciones, o pues transliteraciones, ¿no?, o revisiones también, pero las traducciones pues sí son fieles. Sí, pues hermano Rodolfo. Sí, básicamente este problema es actual. En la antigüedad no se tenía acceso a lo que eran los escritos de Israel, entonces era muy poca las personas que podían tener acceso a estos tipos de libros como la Vulgata latina, y aunque lo tuvieran no sabían leer, o esto más que nada es a hoy que la gente se confunde y existían muchas versiones hasta norteamericanas que pues ya cambian totalmente o inclinan
el contenido hacia su forma de pensar. Existen también los que, como decía mi hermano Daniel, que se van a lo original, o sea, a lo hebreo. Entonces ya también existen corrientes que fundamentan en hebreo, pero como pues, no son idiomas maternos, también erran en muchas cosas. Y yo pienso que en el transcurso de la historia este tipo de traducciones se han ido pues sí, a lo mejor manoseando, pero se han mantenido lo que es la pureza real de lo que es los escritos hebreos. ¿Alguien más desea hacer un comentario? Sí, como dice nuestro hermano, ¿no? Es muy importante que nos mantengamos firmes en la fe, en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque, como han comentado nuestros hermanos, cuando se hizo la primera traducción, esos judíos que fueron escogidos para hacer esas traducciones fueron separados, ¿no? Y todos coincidieron, porque todos estaban en un solo propósito, en un solo pensamiento, no queriendo poner sus propias ideas, sino traduciéndola de acuerdo a la verdad. Y así nosotros no nos debemos de separar de la verdad, porque a veces, como dicen nuestros hermanos diáconos, el conocer un poquito otro idioma nos pierde, porque hasta salimos profesando ya otra religión. Y una de las causas de la confusión que se ha hecho, pues ahí vemos la mano de Satanás, porque dice una frase: divide y vencerás, ¿no? Si no hubiera esa división, si todos tuviéramos un mismo propósito, un mismo pensamiento, pues todos estaríamos enfocados en la verdad, no cada quien buscando su propia verdad. Por eso hay muchas religiones y cada día surgen nuevas religiones. ¿Por qué? Porque cada quien le da la interpretación a su modo, a sus intereses, a su forma de sentir. Y eso no debe de ser así, porque la doctrina es pura, es única, es la verdad. Y la verdad no tenemos por qué alterarla. Al contrario, siempre tenemos que estarla buscando con humildad, con paciencia, con oración, con ayuno y con estudio. Y para eso precisamente sirven nuestros hermanos ministros. Si tenemos alguna duda, tenemos que recurrir a ellos para no caer en el error de darles nuestra propia interpretación. Porque muchas veces cometemos precisamente esos errores de querer dar nuestra propia interpretación, y ahí es donde no. Y como dice el apóstol Pablo, muchas veces las muchas letras los vuelven locos, porque hemos visto grandes ministros que ya se sienten rabinos, que ya cambiaron, se van a las costumbres, y eso pues no debe de ser, porque de quien aprendimos, la verdad, de los que estamos aquí y vimos, nuestro ministro que nos enseñó, nunca lo vimos que él anduviera hablando en hebreo, que anduviera presumiendo. Cuando hablaba era para enseñar, y lo hacía dentro de los estudios y dentro del culto. Ni tampoco andaba utilizando vestimentas, ni dejándose la barba larga, ni utilizando modismos, y se sentía judío. Entonces es algo que tenemos que cuidar mucho, porque esa no es la voluntad de nuestro Dios. ¿Algún comentario hasta ahorita, nuestro hermano Antonio? Una pregunta, a ver si estoy bien en las versiones en las cuales yo me he basado. Es en la versión 60, que me habla un poco más al lenguaje nuestro,
Y también he estado ya con esta escritura que traigo, que es la 1909, me da otra, a veces, ¿no? Todo es igual, nada más que algunas palabras me las adelanta y otras me las atrasa. Ajá, pero ahí está. Bueno, a lo que yo quiero referirme es que en la Biblia que tenemos está escrita la palabra de Dios. Ajá, y donde está escrita la palabra de Dios, eso es lo más importante, yo me imagino, ¿no? Lo veo así. Ajá. Si en este libro, vamos a suponer, en la versión 60 y en la versión 1909 está escrita la palabra de Dios, entonces sí es la original, sí es la Biblia original. Bueno, esa es mi versión nada más, no estoy afirmando nada, no estoy afirmando nada, porque tampoco, como luego yo digo, no soy un perfecto en dar testimonios, ajá, pero sí, yo, bueno, lo veo así. Quienes leemos esta escritura y todos la traemos, quiere decir que pues es original, ¿no? Ajá. Porque según lo que leímos dice que la hebrea, la escritura hebrea. Uh-huh. Bueno, yo no entiendo nada de lo hebreo, pero pues es lo que yo veo, lo que yo siento. Ajá. No estoy afirmando nada, no. Sí. Eso es nada más, sí, una pregunta. Sí, ajá. Bueno, para comenzar, no son Biblias originales, son copias del original. Y si escogimos la versión 1909 es porque es la que se acerca más a las copias originales que se sacaron. Y de ahí es bueno que leamos otras versiones para hacer comparación, no para decir son iguales, es la verdadera, no. Eso se llama, acuérdense que los que venimos de la Metro, el ministro nos decía, estudien otras versiones para hacer comparación de doctrinas, vayan a otras iglesias para que vean cómo lo hacen, para que vayan pero no se queden, para que aprendan y puedan hacer la comparación. Es bueno tener varias versiones, leerlas, pero para comparar, no para decir y afirmar esta es la verdadera, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia entre una y otra. Si me permite, hermano, hablando de interpretación, la escritura misma lo dice, que por nuestra fe es una interpretación a nivel colectiva, es una interpretación a nivel pueblo que vive por fe, y no es una interpretación individual o personal. Y con respecto a que si la Biblia es la original o que si es la otra, sabemos de antemano que la Biblia fue recopilada por partículas de versos, ¿verdad?, en diferentes lugares, y fueron los investigadores, se cree que hicieron todo ese trabajo, y hoy la Biblia simplemente se recopiló lo que se pudo, fue apegándose a la costumbre o a la enseñanza hebrea, ¿verdad?, a la enseñanza judía, y esto es lo que nos lleva a una confianza de que todo lo que está escrito en hebreo es la esencia del pueblo de Dios. Y ya cuando nos vamos a otros países, a otras culturas, y la traducción que ya se hace con otras culturas, ya hay diferentes en el aspecto de fonéticas, como le llaman aquí, ¿no? La escritura de diferentes culturas, como ya su escritura ya son distintas, pero siempre del hebreo al griego hay muy corta la distancia, y que puede haber también seguridad, ¿verdad?, de que no hay mucha variedad en la interpretación, pero ya del hebreo hasta nuestro
lenguaje, hermano, ya es una distancia de que se va, ya podemos verlo como dice el teléfono descompuesto, ¿verdad? Yo te doy un mensaje a ti y tú se lo das a mi hermano y ya ese mensaje ya va a ser ¿qué? Ya va a ser modificado, ¿verdad? A la manera que cómo se interpretó ese mensaje. Y así conforme a la palabra de Dios, yo creo y vivo confiado de que lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, hermano, damos gracias a Dios que por aquellos que dedicaron su tiempo a la escritura y vivimos por fe, y si humanamente, ya como decía mi hermano Toñito, la perfección pues no existe de nosotros los humanos, ¿verdad? Solamente existe de Dios. Y nosotros vivimos por fe y confiamos que Dios siempre nos va a dar esta promesa o este galardón. Sí, gracias, hermano. Como dice nuestro hermano, es muy importante. La misma escritura nos habla y nos guía y nos dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Como la que tenemos que pedir antes de abrir nuestro libro sagrado, antes de hacer una interpretación, doblar nuestras rodillas en humildad, hacer oración y pedirle a Dios que nos haga saber su voluntad. Y así Él nos va a responder. Porque sabemos, existieron muchas traducciones, aún en hebreo, pero que solamente sabemos que Dios inspiró a hombres santos para que pudieran traducir y escribir precisamente este libro sagrado durante muchos años, para que se quedara ya establecido como el canon. Por eso por eso se le conoce como el canon de Yavne, porque fue precisamente ese consejo de sabios judíos que hicieron una última revisión de todo lo que ya se había escrito. Entonces, para evitar errores, ¿qué hicieron? Se reunieron y ya autorizaron precisamente estos libros que conocemos como escrituras hebreas y escrituras griegas, que conforman el canon sagrado. Y como dice segunda de Timoteo, toda escritura es inspirada divinamente. ¿Útil para qué? Para enseñarnos a nosotros, para redarguir, para que nosotros sabemos que si alguien llega y nos quiere decir algo diferente a la doctrina de Dios, tenemos las bases para poder, ¿no?, decirle que está equivocado. Y para corregir, ¿qué nos enseña? A corregir nuestros errores, tanto como personales como doctrinales que teníamos. Más los que no nacimos en la iglesia de Dios, traíamos otras costumbres, traíamos otras creencias, y a través del estudio de la palabra se nos ha instruido, se nos ha corregido, se nos ha enseñado y se nos ha instituido para ser precisamente llamados hijos de Dios y ser dignos de ser pertenecientes a la iglesia de Dios, a la cual pertenecemos gracias a nuestro Dios, no por méritos propios. Es gracias a la misericordia de Dios que se manifestó en nuestras vidas. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿No hay comentarios? Entonces, seguimos en la segunda parte. ¿Quién le quiere dar lectura? Donde dice, fue hasta el año 1452. Nuestra hermana Irma, ven el micrófono, por favor. Fue hasta el año de 1452 a 1455 con la invención de la imprenta por Juan Gutenberg, cuando se facilitó la impresión de más copias. Hasta ese entonces pocos tenían una copia. Por el valor elevado de ellas, una copia costaba 40 escudos de oro. El primer libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia Manzarina en Strasbourg, Alemania. La exigencia del incrédulo es tener en sus manos el original, pero atraviesa por el problema que los originales fueron escritos en un idioma para él desconocido.
Por otro lado, no existen originales, sino solamente copias de ellos, plenamente confiables por cuanto al hacer una copia siempre se exigía a los escribanos respetar las reglas que estudiamos en la lección pasada. Por lo tanto, una copia es de suma confianza. Aún con esto, existen hombres entregados a la tarea de buscar escritos más antiguos para recoger las Biblias actuales. Lo más antiguo que se tenía hasta el año de 1947 eran manuscritos que datan del año 900 de nuestra era, los cuales no satisfacían a los arqueólogos que buscaban algo más antiguo. Lo único hallado hasta hoy en día son 500 rollos de papiro encontrados en los alrededores del Qumran por febrero o marzo de 1947, muy conocidos como los rollos del Mar Muerto, fechado por el año 100 a.C. Hasta ahí. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo la lección? ¿Hasta qué año fue escrita, traducida la primera copia? En 1452 y 1455, como dice, con la invención de la imprenta por Juan Gutenberg. Se facilitó la impresión de más copias. Hasta entonces pocos tenían una copia por el valor elevado de aquellas. Una copia costaba 40 escudos de oro. ¿Saben cuánto pesaba un escudo de oro? 3.5 gramos de oro de 18 quilates, que en la actualidad, pues, el que tiene una joya de 18 quilates, es una pieza muy antigua, de oro muy puro y que cuesta mucho dinero. Entonces un escudo viene siendo en la actualidad el equivalente de más o menos 60,000 pesos. Imagínense 40 escudos, lo que costaba tener una copia, ¿no? Gracias a la invención de la imprenta de Juan Gutenberg, que se facilitó la impresión de más copias. Y también esta primera traducción que antes se conocía como manuscritos porque eran escritas a mano, que tenía que seguir las reglas, como decía nuestro hermano, ¿no? Diácono, tenía que tener ciertas líneas, y con eso nos dábamos cuenta que era real. Y si alguien quería traducirlo, tenía que seguir esas reglas de la escritura para poder certificar que era una copia fiel. Entonces también a esta primera impresión de Juan Gutenberg se le conoció como la Biblia de Gutenberg y como la Biblia de 42 líneas, por el número de líneas impresas en cada página. No tenía más, tenía 42 líneas en cada página. Por eso se le conoció como la Biblia de 42 líneas. Y también como la Biblia de Mazarino, debido a que el primer ejemplar precisamente hecho en la imprenta fue encontrado en la biblioteca del cardenal Mazarino en París. Por eso se le puso el nombre de la Biblia Mazarina. Y como decía nuestro hermano, en el primer libro que se imprimió en la imprenta fue en la Biblia Mazarina en Estrasburgo, Alemania. Y la exigencia del incrédulo es tener en sus manos el original, pero atraviesa por el problema que los originales fueron escritos en un idioma para el desconocido. Y los judíos son muy celosos de sus escritos originales. Y nadie va a poder tener un escrito original. Son copias. Y esas copias, dice
El problema es que los originales fueron escritos en un idioma para él desconocido. Y para la mayoría de nosotros es desconocido. Aún de los que se dicen ser judíos, una palabrita que se aprenden en hebreo y ni siquiera saben escribirla, ya se sienten judíos. Y no es fácil aprender un idioma desconocido para nosotros. Por otro lado, no existen originales, sino solamente copias de ellos, plenamente confiados. Por cuanto al hacer una copia, siempre se exigía que los escribanos respetaran las reglas que estudiamos en la lección pasada. Por lo tanto, una copia es de suma confianza. Entonces, vemos que para poder decir que es una copia del original, si no tiene estas reglas, vemos que no es una copia de los copias de la copia de los originales. Aún en esto existen hombres entregados a la tarea de buscar escritos más antiguos para cotejar las Biblias actuales. Los más antiguos que se tenían hasta el año 1947 eran manuscritos que datan del año 900 de nuestra era, los cuales no satisfacían a los arqueólogos que buscaban algo más antiguo. Como decía nuestro hermano diácono, vamos a la ciencia, vamos a la arqueología, porque queremos precisamente que se confirme lo que está escrito. La arqueología y la historia nos ha confirmado, pero ellos quieren algo más antiguo que confirme para dar veracidad que precisamente son escritos que son originales. Hasta aquí le dejamos, hermanos. Ya llegaron nuestros hermanitos. Vamos a darles paso para que ellos nos den su lección también de lo que han aprendido. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros, hermanos.